Hola, nosotros somos del CIU, Corporativo Universitario Internacional de aquí de Tecozaltla. Actualmente cursamos el primer cuatrimestre en la licenciatura de Derecho, en la cual llevamos una asignatura de argumentación jurídica, y la que nos pidieron exponer a mi colega Ariana Taguirinza y a su servidora Yasmín Palma Vega el tema de la lógica formal y la función de la argumentación jurídica. Para poder comprender el tema, primero les explicaremos en qué consiste la lógica, después la lógica formal y posteriormente qué es la argumentación, posteriormente qué es la argumentación jurídica y finalmente explicaremos todo en general, qué es la lógica formal y la función de la argumentación jurídica. La lógica en este sentido tiene una amplia aplicación y varios beneficios. Si bien es cierto que existen personas con buena capacidad para razonar y argumentar, el estudio de la lógica ayudará a un mejor logro del razonamiento correcto y la identificación de paralogismos y sofismas. ¿Qué es un paralogismo? Palabra que se mencionó en el texto, consiste en que es un razonamiento falso o incorrecto. También la palabra sofismo se mencionó. ¿En qué consiste esta? Esta consiste en que es un argumento falso que se pretende hacer pasar por verdadero. En base a esto se determina que la lógica ayuda a la verificación del razonamiento que se podrá utilizar con la corrección de argumentos propios, como la identificación de errores de argumentación ajenos. En contexto, la lógica no es otra cosa más que coherencia en el razonamiento de ideas o hechos que se manifiestan para que no haya contradicciones. Lógica formal es un desglosamiento de la lógica, ya que ésta se basa en que es una ciencia que estudia las formas de pensamientos, como conceptos, juicios, razonamientos, demostraciones, desde el punto de vista de su estructura lógica, desentendiéndose del contenido concreto que expresan. Por ejemplo, en los juicios, todos los estudiantes son escolares, todas las ballenas son mamíferos, todos los hombres son mortales. Existe un contenido distinto. Sin embargo, desde el punto de vista de la lógica formal, los juicios antes mencionados son de un mismo tipo lógico y en ese sentido no existen diferencias entre ellos. A la lógica formal le interesa únicamente el tipo de relación que existe entre el sujeto y el predicado, el carácter de la generalidad del sujeto, si el sujeto refleja todos los objetos de una clase dada o no, las condiciones bajo las cuales los juicios son verdaderos. En fin, su tarea fundamental consiste en establecer reglas de conclusión admisibles para los juicios de que se trate. La lógica formal en cuanto a ciencia aparece en la antigüedad, Platón, Aristóteles y los estoicos. Una nueva etapa de desarrollo de la lógica empieza en el deslinde de los siglos XIX y XX, cuando cobró intensidad el progreso de la lógica matemática, simbólica. Ahora nos enfocaremos en qué es la argumentación. Esta consiste en argumentar, explicar el por qué o cómo, en dar razones a favor o en contra. En una tesis se trata de sostener o refutar. Esta sirve como medio de investigación o descubrimiento de razones para la toma de mejor decisión. Argumentar es sin duda una de las habilidades, si no es que lo más importante, que todo buen abogado ha de saber desarrollar y llevar a la vida de la práctica forense. Es por ello que hemos de estar lo suficientemente preparados para poder llevar un buen término los asuntos que se encuentran bajo nuestro patrocinio. Argumentación jurídica. Consiste en el conjunto de razonamiento de índole jurídico que sirven para demostrar, justificar, persuadir o refutar alguna proposición que va encaminada a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante y su cliente, o para la resolución de un caso controvertido por parte del juzgador o tribunal de determinada causa. Los argumentos jurídicos que realiza el juez pretenderán persuadir a las partes que éstas se den cuenta que por medio de sus argumentos pueden perder, ya que los argumentos serán las premisas que pueden llevar a concluir algo que esté a favor o no de una persona. Para demostrar hay que tener pruebas, para justificar de igual forma se tiene que comprobar que lo que dices es verdad, con pruebas o argumentos. Para persuadir hay que convencer que lo que estábamos diciendo es verdad. Para refutar hay que rechazar la validez de una idea o afirmación de otra persona mediante razones o argumentos. También se necesita argumentar o contraargumentar. Contraargumentar consiste, en su mismo nombre lo dice, que hay que argumentar en contra de ese argumento expuesto previamente. Finalmente, les explicaremos el tema en general, lógica formal y la función de la argumentación jurídica. En contexto, la lógica formal y la función de la argumentación jurídica
Esta se contextualiza en que la usan los abogados en su juicio que llevan y así puedan ganar el caso de su cliente. En esta se va a argumentar, razonar mediante justificación, pero también se tiene que persuadir, convencer y refutar de manera coherente para evitar que no se vaya a caer en contradicciones o se pierdan y no lleguen a dar a entender lo que desean explicar en un juicio y para que no haya razonamientos falsos. Bueno, esto es toda nuestra exposición. Esperemos y sea de su agrado y nos hayan comprendido y así puedan obtener buenas notas en sus asignaturas. Gracias.